Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a la sesión. Hoy vamos a ver conceptos básicos acerca de la gestión documental. ¿Listo? Yo creo que ya la mayoría conocen acerca de estos conceptos porque ya también los aplican. De pronto para otros compañeros no conocemos muy bien los conceptos de qué se compone la gestión documental, pero los aplican. Entonces, la idea es que entendamos en esta sesión de dónde vienen todos esos procesos y esa gestión documental. O sea, conceptos muy básicos. ¿Listo? Entonces, les voy a proyectar por aquí mi pantalla. También les tengo una actividad dinámica muy chévere. Bueno, ¿todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Bien? Sí, instructor, la estamos viendo. Listo. Bueno, empezamos con este slide donde nos dice la gestión documental con calidad garantiza el acceso a la información. ¿Listo? La idea es que en este curso que vamos a realizar entendamos realmente el concepto, este concepto, la gestión documental con calidad. ¿Listo? Bueno, les cuento que las diapositivas tienen un ritmo para que no se me vayan a aburrir. De pronto algunos se van a marear, pero tengan paciencia. Bueno, entonces empezamos con nuestro primer concepto básico, el dato. Nosotros vemos los datos en cualquier parte, vemos los datos a toda hora, vemos datos estructurados y no estructurados, y básicamente ellos son una representación simbólica, ¿cierto? Que se refleja en lo numérico, en lo alfabético, en el algoritmo, entre otros. Un atributo o una característica de una entidad. En nuestro caso, en el tema archivístico, lo vemos mucho como alfabéticamente, ¿no? Resoluciones, cartas, en la documentación. Vemos cualquier clase de datos. ¿Qué pasa con esos datos? Después de tener, primero se crean esos datos, ¿cierto? Luego pasan a un procesamiento. Entonces, ¿qué nos dice este concepto? Un dato por sí mismo no constituye información. Es el procesamiento de los datos lo que nos proporciona información. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros generamos esos datos y pasamos a ese procesamiento, a ese análisis, es donde tenemos la información, que es nuestro último concepto en este slide. Datos que poseen significado. De ahí es cuando tenemos una resolución, un requerimiento, una PQR, el análisis de alguna situación, el análisis de un informe. Cuando hacemos tablas de retención documental tenemos que recurrir a unos cuestionarios, por ejemplo, unas entrevistas, recolectar todos esos datos para luego generar esa información. Asimismo pasa tanto en temas de datos electrónicos, físicos, también se habla mucho de los datos en el lenguaje de los ingenieros de sistemas, que es otro tipo de datos, ya habla más de programación, de hardware, de software, ¿sí? Estamos llenos de datos. Esa es la conclusión. Por donde nosotros miramos, estamos llenos de datos. Entonces, cuando nosotros entendemos este procesamiento, cuando nosotros tenemos los datos, pasan por esta cajita que es el procesamiento, ¿listo? Para generar información y cuando nosotros ya tenemos estos tres atributos, tomamos una decisión. Y de esa decisión se genera un resultado y de ese resultado se nos genera un aprendizaje. Y de ese aprendizaje generamos un conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Hechos o datos de información adquiridos por una persona
a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto o objeto de la realidad. Este slide es súper importante, pues súper no, pero en este slide nosotros, digamos que nos ayuda a entender cómo se realizan las series, de dónde viene la información. Nosotros en la gestión documental hacemos mucha relación del manual de funciones, ¿sí? En ese manual de funciones tiene mucha información, tiene muchos datos y nosotros tenemos que aprender a procesarlos, porque de ahí es cuando nosotros empezamos a hacer esa creación de esos expedientes. Entonces tenemos que tener muchísima claridad de cómo cuáles son los tipos documentales que van a ir en ese expediente. Por eso es importante entender estos lines, estos datos que nos generan, es como un flujograma, ¿sí? Tenemos datos, pasa un procesamiento, luego una información que nos genera una decisión, luego un resultado, luego un aprendizaje y luego un conocimiento. ¿Listo? Cuando nosotros generamos ese aprendizaje continuo, esa mejora continua, es por el análisis constante de esos datos, de esa mejora a cada instante. Vamos a ver un videito para, me salí, para que podamos, digamos que reforzar el concepto de datos. Entonces, ahí espérenme, yo les proyecto porque se me perdió la imagen. No, eso no es. No. Bueno, chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Dime. Buenas tardes. Ah, bueno, Ma, chicos, muy bien. al ¿Alguna pelo. duda hasta aquí o claro? No, eso es sencillo, Negrosa. ¿cierto? Bueno, les voy a Sí, mostrar profe, no este se ve que video. está proyectando nada hasta el momento. Ah, bueno. Ya les proyecto. Permítanme acá un segundo. Acá les voy a mostrar este video. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, instructora, si la estamos viendo. Sí, profe. Sí, profe. Hola, soy Andrés Salgado, pertenezco a la Administración Municipal, amante de los datos y la información y enamoradísimo de mi ciudad. Mi experiencia me ha enseñado que el mundo en el que vivimos crece y se transforma a gran velocidad, lo cual es evidente a través de la evolución de los datos. Los datos han mejorado la forma en que las personas ven e interactúan con el mundo, y esto ha sido posible gracias a su uso y a la forma de adquirirlos. Antes era un poco complejo, pues la tecnología de la época solo podía recopilar algunos de ellos, y la forma en que se almacenaban, procesaban y utilizaban era un poco rudimentaria. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los datos, además de aumentar su cantidad, su utilidad los convirtió cada día en elementos más y más populares, tanto así que hoy son imprescindibles para nuestro día a día. ¿Recuerdas la última vez que te quedaste sin datos? Los datos son elementos que describen un hecho concreto, representando una cantidad, medida o descripción de cualquier elemento o aspecto de la realidad. Y para saber qué describen, debemos conocer su estructura, la cual está compuesta por un nombre el cual le da una identidad, un tipo que se da según su uso y que lo diferencia de otra clase de datos, y un valor que lo representa ante una observación que hagamos de él. Cuando contamos con muchos datos, damos un tratamiento y una clasificación adecuada, podemos obtener una perspectiva sobre determinada situación y a través de su análisis transformarla en información, con lo cual generamos conocimiento, ideas, conclusiones y tomamos decisiones.
Pero, ¿y qué es la información? Es el conjunto de datos que se presentan de manera organizada y una vez procesados y analizados, pueden mostrarse al usuario de forma más clara, permitiéndole fácilmente llegar a conclusiones con las que pueda tomar decisiones acertadas respecto a algún tema en particular. De esta manera, podemos afirmar que la diferencia entre datos e información se centra en el mensaje que esta última transmite, ya que un dato por sí solo no nos dice nada, salvo que se realice, como ya les mencioné, un tratamiento de análisis que les añada significado. Con la información procesada podemos determinar qué piensa un grupo de personas sobre un tema, conocer el estado de una situación o aspecto que tiene lugar en el entorno y decidir qué alternativa es mejor según la interpretación que hagamos de ella. Es importante que desde su origen los datos cuenten con un soporte que les dé credibilidad para que haya confianza alrededor de las decisiones que se toman con la información que producen, ya que tomar decisiones basadas en información cuyos datos son poco confiables tiene como resultado efectos contraproducentes a la hora de diseñar y ejecutar un proyecto. Y esto sucede cuando no tenemos claro qué queremos hacer con la información que tenemos en nuestras manos. Es por eso que es importante reconocer cuál es la fuente de los datos y la información que se genera a partir de ellos, ya que son el insumo para que desde la administración municipal se formulen planes, programas y proyectos dirigidos a la población que necesita de estos. Para que a través de la información que se está generando podamos tomar mejores decisiones. Recuerda, los datos son elementos que componen la información, que luego nos permitirán conocer específicamente sobre un tema o situación que se presente en nuestro entorno. Y ahora que sabes qué son los datos y qué es la información, ¿haces un buen uso de estos? Te invito para que reflexiones sobre esto y a partir de ahora lo hagas de la mejor manera. Bueno, chicos. Bienvenido al curso. Entonces, el morenazo del video nos hace una excelente pregunta, en donde nos dice si nosotros hacemos buen uso de los datos. Entonces, les quiero preguntar al público, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes hacen buen uso de sus datos? Firme, firme. No, profe. Guerrero solo la pasa viendo Kawaii y TikTok. Ah, no. No, así no se puede. No sé. Eso es Profe, el yo le dije tiempo lo libre, que se la pasa trabajo. haciendo Alejandro. ¿Cómo así, Alejandro, también? Ay, Dios mío, chicos, pero bueno, los datos no solamente hablamos datos de celular, ¿no? Los datos respecto a información, a la documentación. ¿Ustedes hacen buen uso de esos datos? ¿Esa información la transmiten correctamente? O como caiga, como el cuento. ¿Interpretan esos datos? ¿Se toman el tiempo de leer, estudiar, analizarlos? Cuéntenme, los escucho. Profe, pues, respecto a la pregunta, pues yo pienso que pues realmente no siempre, profe. Es la realidad de verdad. No siempre. Bueno, John, muy bien. ¿Y por qué a veces piensas que no siempre? ¿Qué crees que está pasando? Que uno a veces, ¿cuál es la actitud que uno toma? Pues normalmente, o sea, el punto de vista es que, por ejemplo, o sea, en sí, en el análisis de datos, pues obviamente lo que hablaba en el video, que debe venir de fuentes confiables, fuentes para generar esa confianza y entregar esa confianza al cliente o al público. Pero entonces muchas informaciones a veces vienen erróneas, por ejemplo, saliéndonos del tema del archivo y de pronto el entorno de trabajo laboral, ¿no? Porque hay muchas informaciones que circulan, digamos, por las redes sociales, las cuales no son reales.
Entonces, si nosotros no investigamos realmente la fuente de información, si es verídica, es real, pues relativamente nosotros estaríamos de pronto creyendo en esa información y tal vez juzgando a una organización o a un grupo o a una persona. De mi punto de vista, pienso eso, profe. Y yo, muy chévere tu aporte. Ese tipo de información, eso es desinformación. Y eso es algo que nosotros tenemos ya que lidiar y tenemos que tener muchísimo cuidado porque o si no nos puede traer consecuencias. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues se hablaban muchas cosas eh, y había mucha desinformación. Creaba pánico a los ciudadanos y no solamente pues con el ejemplo de la pandemia, sino con otras cosas, paros nacionales, sí, que es algo a nivel Colombia, que genera pánico y muchas veces son personas, digamos que malintencionadas que emiten esta información y pues no podemos dejarnos creer de esas cadenas y esa información. Yo por lo menos soy una que si a mí me envían una cadena y que no sé qué, que Julanito, no. Pregunto a la policía, pregunto a una fuente confiable para no irle a embarrar o para asegurarme que efectivamente sí está pasando eso. Entonces, bueno, chicos, esa es una invitación. Y la otra invitación es que cuando nosotros tengamos esos documentos, analicemos la información. A veces nosotros recibimos por recibir la documentación, escribimos por escribir, como que nos desconectamos de lo que estamos haciendo porque entramos en una rutina. Alguien alzó la manito. Jonathan, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Profe, quería comentarle, hablando de este tema de desinformación, hace tiempo tuve que hacer un trabajo sobre la guerra del caucho. Eso fue en Colombia más o menos como en 1910, 1912. Y mirando escritos encontraba uno que pues era gente indígena, ¿sí? Desplazada por la guerra del caucho, donde trataban de llegar a ciudades y en las ciudades creían que ellos eran como una plaga, eran como cuando dicen, como cuando el barco se hunde y entonces todas las ratas salen del barco, algo así interpretaban que eran los indígenas en ese tiempo y los mataban a garrote en las plazas donde los encontraban porque para ellos no eran personas, eran como una plaga. Entonces uno veía realmente eso, que la desinformación se convierte muchas veces en una convicción de un pueblo y se generan situaciones pues como la que le estoy contando, por simple desinformación o manejos inequívocos de la información generan este tipo de situaciones y veía uno registros fotográficos bastante tristes de desplazamiento y de muerte de toda esta gente. Uy, Jonathan, increíble esa historia. No tenía ni idea que había existido eso en Colombia. Ay, aquí está una puta afuera que está haciendo una bulla. Pero mire todo lo que pasó. Y saben que es lo más triste, que las cosas a veces pasan y se quedan en la historia. A nosotros se nos olvidan también los acontecimientos. Entonces, es por eso, pues por otro lado, ¿no? Saliéndonos un poquito del tema, es a veces como frustrante. Pero ya entonces podemos darnos cuenta, esperemos a cerrar la ventana que está allí. Bueno, chicos, entonces ya nos damos cuenta que lo importante que es el análisis de la información, ¿cierto? Cuando ustedes reciban documentación, cartas, requerimientos, tenemos que hacer un análisis exhaustivo. O sea, no es por coger la carta y emitir una respuesta, no. La invitación es que analicemos esos datos para que podamos en vez de nosotros hacer esa respuesta, ¿sí? Tener un aprendizaje, crear un conocimiento. Bueno, ya creo que nos quedó claro el tema, el concepto de datos e información. Vamos a seguir con otro concepto. Chan, chan.
Bueno, acá ya estamos viendo. Bueno, acá teníamos unos ejemplos de datos. Acá tenemos datos personales, el nombre, domicilio, teléfono, todo eso son datos. O los datos estructurados como los códigos de HTML que se ponen al inicio de la URL de un sitio web. Y con ellos Google puede analizar el contenido e interpretar la estructura de esa página. Todas las URLs tienen un HTML distinto para poder posicionarse de los diversos motores de búsqueda en los primeros puestos. Ese es otro ejemplo de datos. Entonces, ¿qué es un documento? Proviene del vocablo latino docere, que significa enseñar. Cualquier soporte que contiene registrada información serían documentos. Libros, revistas, fotografías, partituras, mapas, informes, medios magnéticos, objetos tridimensionales, inscripciones, sellos, medallas, cuadros, discos, cassettes, bueno, en fin. Todo objeto utilizado por los seres humanos para fijar una información y que actúa como la memoria de los acontecimientos, actos, acciones y pensamientos. Entonces aquí va otra reflexión. Cuando nosotros revisamos esos documentos, esas escrituras, esos textos, esos párrafos, nos damos cuenta siempre que tenemos estos acontecimientos, un acto, una acción o un pensamiento reflejados en el documento. La información es intangible y desaparece, al menos que se registre en un soporte material durable una vez se produce. Entonces es importante que siempre que hagamos un hecho o un acontecimiento, algo que sucede, generalmente por eso siempre lo dejamos escrito, porque pues al hablarlo, muy probablemente pues va a desaparecer, no lo vamos a recordar, no va a quedar registrado y vamos a perder esa información y ese acontecimiento que sucedió en ese momento. Al ser registrada, adquiere forma y puede ser conservada, almacenada y por consiguiente transmitida, aunque emisores y receptores no habiten en el mismo espacio ni sean contemporáneos. En otras palabras, gracias a que se registre en un soporte duradero, la información puede ser guardada, acumulada, recuperada y transmitida. ¿Listo? Entonces, ya vimos esa importancia de la información. Esa información, ¿a dónde? ¿Cuál es el repositorio? El documento. Que en el documento es donde se reflejan todos los acontecimientos, actos, acciones y pensamientos de nosotros como seres humanos, o más que seres humanos, como aquellas colaboradores o aquellas personas que emitimos de acuerdo a nuestras acciones en nuestras empresas, reflejamos. Pues por lo que estamos hablando en un entorno empresarial. Entonces, ¿qué sería un documento de archivo? Ustedes dirán, no, pero ya vimos documento. Hay una diferencia muy sencilla, no es nada enredado, de qué es documento de archivo. Entonces, acá nos dice el concepto en la ley 594, que es el registro de información producida o recibida por una entidad pública y privada en razón de sus actividades o funciones. Ese es el primer concepto. También vemos que es la evidencia de acciones repetitivas determinadas por funciones específicas, se producen uno a uno y en orden natural. Es único, no está publicado, no se manifiesta en ejemplares múltiples, no se elabora para la posterioridad, registra hechos del acontecer inmediato y no comporta elementos de crítica subjetivos o valorativos. Entonces, esos documentos de archivo son los que son generados en las diferentes entidades, ya sea pública o privada, en razón de sus actividades o funciones. ¿Listo? No es lo mismo un documento de archivo, un documento que vaya para otra persona que no venga de una institución. Por ejemplo, que yo haga una carta y se la pase a un compañero.
Eso es un documento, pero no es un documento de archivo porque no es producida por una entidad pública o privada. ¿Listo? Entonces, todos ustedes, todos nosotros en constante, pues como en el día a día, mantenemos generando documentos de archivo, que son importantes en donde tenemos que realizar ese análisis de esos datos para generar esa información y crear ese aprendizaje. Y finalmente, el conocimiento. Ahora tenemos otro concepto que es documento electrónico y documento electrónico de archivo. Pasa exactamente lo mismo, pero estamos hablando ya de niveles electrónicos. Entonces, en este primer concepto nos habla de información grabada de una manera que requiere de una computadora o otro dispositivo electrónico para visualizar, interpretar y procesar la misma. Aquí nos pasa lo mismo que el documento. El documento es donde dejamos también la representación de nuestras actuaciones, pero en ese formato físico, ¿no? Digo, yo creo que se sobreentiende que en el documento, pues, hablamos de lo físico y aquí ya es de lo electrónico. Prácticamente es lo mismo, pero en formato, en nuestro computador, en nuestro laptop, ahí nos queda la información. ¿Cuál sería la diferencia del documento electrónico? Registro de información generada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital. Es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios archivísticos. Nota, por tanto deben ser firmados electrónico o digitalmente por el servidor o la entidad y ser identificados con los metadatos correspondientes. Entonces, la diferencia de documento electrónico al documento electrónico es que esta también es emitida bajo las actuaciones de una entidad pública o privada. Y pues la diferencia es que son medios electrónicos, ¿listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo vamos? Pero hasta el momento bien, ¿Bien? señora. Bueno, listo. Hoy la sesión es súper sencilla. Son conceptos básicos que pues necesitamos interiorizarlos para ya más adelante hablar técnicamente. Pues eso es fácil, eso no es nada del otro mundo. Bueno, acá tenemos las características del documento electrónico de archivo. Ellos se representan por ficheros y por metadatos. Cuando nosotros hablamos en ese otro lenguaje es totalmente distinto, ¿cierto? Pues porque está en un medio electrónico. Entonces aquí hay algo que se llama ficheros, que es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. En ellos tenemos datos de contenido y tenemos la firma. Metadatos son datos que describen otros datos. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas, editoriales y lugares para buscar libros. Así los metadatos ayudan a buscar datos. Entonces, esos metadatos son como un buscador. Prácticamente es eso, es un buscador ¿de qué? De contenido, de estructura y de contexto. Más adelante pues vamos a ver entonces qué quiere decir cada uno de estos. Bueno. Algo importante también que debemos de tener en cuenta, de acuerdo a la ISO 15489-1, información y documentación, son las características de los documentos. Estas características se representan tanto en lo físico y tanto en lo electrónico. ¿Listo? Yo creo que ya la mayoría lo hemos visto. En nuestra normatividad también nos hacen referencia al tema de las características del documento. La primera es que debe ser auténtico. Un documento de archivo auténtico es aquel del que se puede probar qué es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que se afirma,
que lo ha creado o enviado y que se ha creado o enviado en el momento que se afirma. ¿Listo? Seguimos con la fiabilidad. Un documento de archivo fiable es aquel cuyo contenido puede representar, puede ser considerado como una representación completa y precisa de las operaciones, las actividades o los hechos de los que dan testimonio, y al que se puede recurrir en el recurso de posteriores operaciones o actividades. Y seguimos con integridad. La integridad de un documento es de archivo, hace referencia a su carácter completo e inalterado. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no autorizadas. Disponibilidad. Un documento de archivo utilizable es aquel que puede ser localizado, recuperado, presentado e interpretado. Su presentación debería mostrar la actividad u operación que lo produjo. En este caso, pues, que en donde nosotros dejemos los documentos, lo podamos recuperar. Un ejemplo muy práctico es Orfeo. Si nosotros necesitamos recuperar nuevamente la información, por ejemplo, que el teniente López requiere el radicado, la respuesta en donde se le enviaron al presidente. Ese es el radicado 2040. Entonces ustedes se van para Orfeo, revisan por asunto, fecha, tipo documental, bueno, como lo tenga Orfeo, y hacen esa recuperación, y ahí es donde aplicamos esta característica de disponibilidad. ¿Listo? Entonces básicamente son esas 4 características que hacen parte del documento, tanto físico como electrónico. En el electrónico sí se ve un poco más la exigencia, porque un documento electrónico es muy susceptible a que pueda ser, digamos que, ay, se me fue la palabra, más vulnerable, que lo puedan alterar al ser, pues, en formato electrónico. Entonces les pregunto, ¿son documentos de archivo estos documentos? La obra del maestro Gabriel García, la revista Dinero, El Tiempo, El Plano. ¿Serán documentos de archivo, chicos? No, son revistas. No, Exacto. ¿Cierto que no? ¿Y por qué no? Porque son revistas, profe. Sí, son revistas, pero ¿por cuál otra razón? porque no viene de entidades públicas o privadas. Ah, excelente. Así es. Colgado y todo eso. Exactamente. ¿Sí ven? Es súper sencillo. Esos son documentos normales, pero no son documentos de archivo. Estos son documentos para pasar, para el hobby, para pasar el tiempo. Bueno, entonces aquí ya se pone bueno esto. ¿Qué es un archivo? Para ustedes, ¿qué sería un archivo? Acá se pueden dar cuenta, pueden ver la imagen que tenemos cajas con documentos, bolsas que están como en una infraestructura que no es adecuada. Vemos cajas que están acumuladas, no están organizadas, tienen posiblemente problemas de humedad. Aquí tenemos bloques y bloques de documentos que muy probablemente registrarán información importante de la entidad. ¿Listo? Así no es como debemos de tener nuestros archivos. Nada que ver, esto no lo debemos de tener así. Acá es como una pregunta con doble sentido. ¿Será que tenemos principios de organización?
correspondencia despachada, correspondencia recibida, varios, miscelados, carpeta 1, 2, 3, documentos del 99 al 2001. Eso será organización, eso será un archivo realmente. Acá vemos más cajas, libros, yacetas apiladas, cajas apiladas, cuadernos. Vemos, mejor dicho, totalmente desorganizado, ¿no? Por eso el aspecto de las personas, cuando le dicen a las personas, no es que para tal archivo o un archivo, piensan en esto, porque es una realidad, o sea, eso es así. Hay muchas entidades que tienen sus archivos de esta manera. Entonces, digamos que no debería ser así porque primero tenemos una ley a nivel nacional que nos exige en donde tenemos que hacer eso. Mire que en temas de archivo tenemos una gran ventaja porque digamos que obliga de cierta manera a las empresas a organizarnos. Pero en materia de tecnologías, en tema de tecnologías, Colombia es muy fuerte en eso, pero no nos está obligando a nivel nacional. Pero también nos entrega unos principios y eso sí lo estamos haciendo. Entonces, digamos que a veces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Las tecnologías es algo muy bueno, es algo muy chévere que tenemos que aprovechar y tenemos que aprovecharlo también con el archivo. Pero si nosotros tenemos un archivo así como el que estamos, pues nos va a dar pereza, empezando, pues por no decir más, porque ¿quién va a querer ver algo así como esto en nuestras entidades? Pues no, ninguno. Eso obviamente no es un archivo. La imagen del archivo la tenemos que levantar porque un archivo organizado es con su estante móvil, con sus carpetas, con sus cajas, con sus inventarios actualizados y con tecnología que pues también va un poquito mucho más avanzada siempre y cuando esté organizada. Entonces, esto pues no es el ejemplo del archivo como podemos ver. ¿Por qué se produce a veces esos archivos así, ese desorden de esos documentos? Tenemos acá varias razones. Desconocimiento del trámite para la disposición física de los documentos e interrupción de los trámites. A veces no sabemos cómo tramitar documentos. Y es algo que suena muy sencillo, pero no lo sabemos. No sabemos cómo damos trámite y cómo le damos disposición a los documentos. Incorrectas maneras de ubicar los documentos han llevado a que se formen series que no reflejen trámites establecidas. A veces los funcionarios se inventan series que no tienen nada que ver con las actuaciones, sino que se las inventan porque sí, porque se les da la gana. Pues me disculparán el término, pero es que uno ve de todo en los archivos y se los inventan porque sí, y cosas que son documentos de apoyo. También es como por eso. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo por ahí? Bueno. Agrupación por tipos documentales, hacemos mala agrupación. Incorrectos procesos de producción y distribución documental. Tampoco sabemos cómo producir y cómo se distribuye. Falta de herramientas tales como tablas de retención, valoración y los inventarios. O sea, ahí sí que peor. Si no tenemos esto, ahí sí que peor, no tenemos cómo organizar la información. Y es muy chistoso, no, porque donde me escuchen las personas que son expertas en sistemas de calidad en la ISO 9001, yo creo que entraríamos tal vez en un choque, pero en un choque en buen sentido porque dirán, nosotros tenemos nuestro sistema de calidad, pero un sistema de calidad en ISO 9001, digamos que me atrevería a decir que es excelente, pero no cubre la totalidad de la documentación. Se requiere, es que es indispensable la gestión documental en todas las entidades, en todas las organizaciones, sea pequeña, grande, mediana. También por el uso generalizado y sin ninguna reflexión de los distintos sistemas de ordenación.
También por el desconocimiento por parte de los empleados de las funciones propias de cada oficina y ausencia de manuales de procedimientos. Esta también es una falta. Ay. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora, profe, sí se Sí. está. Sí, profe, sí está viendo. Ah, bueno, es que por acá hice algo que se me chuquizó. Listo. Entonces, estas son algunas de las, y hay muchas más razones, pero generalmente estas son las más conocidas. Tablas de retención, maneras incorrectas de ubicar el documento, desconocimiento por parte de los empleados, uso generalizado sin ninguna reflexión de los distintos sistemas de ordenación, en fin. Entonces, si nosotros no le ponemos atención, pues vamos a decir, ay, no, a la final guardo todo eso en una Z y ya después lo saco y lo dejo por allá. Y no, esa no es la razón de ser. Entonces, ¿qué es un archivo? ¿Qué sería por un archivo, chicos? Mire, ustedes se dan cuenta y estos son costales llenos de información, llenos de documentos, sin saberse en qué documentos tengamos allá en estas bolsas apiladas de información. Es increíble, ¿no? Digamos que yo realicé también la tecnología eso fue como en el 2009, yo realicé la tecnología. Y mi pensamiento era, en ese entonces, pues estaba pues más joven, y yo decía, no, pero pues organización de archivos y para un futuro, por ahí en 10 años, ya todo el mundo va a tener organizado su archivo. No sé por qué pensaba así, la verdad, pero pues porque se veía mucho el tema de archivo. Y llegamos al 2022 y adivinen qué. Adivinen qué ha pasado. Sigue igual. Sigue igualito. Antes hay más fondos acumulados. Es increíble, o sea, yo ahora pues reflexionando, yo digo que, uy, no, es increíble cómo ha pasado ahora que estoy en el rol de instructores, que vemos más a fondos acumulados, ayudamos a las entidades a que ellos salgan de ese estado, mejoren sus archivos y no sigue todo igual. Entonces yo digo, uy, no, me le di a la carrera que era porque tenemos trabajo, gracias a Dios. Pero pues me inquieta porque tenemos una normatividad, hay muchos expertos y seguimos igual. Entonces, ¿qué será lo que está pasando? Bueno, eso es un punto de reflexión. Entonces vamos a ver qué es un archivo, qué diferencia, ¿no? Podemos ver de este fondo acumulado a este. Este es el archivo que les queremos ofrecer, que le queremos vender a las, no tanto vender, sino que ellas tengan esos archivos. ¿Qué diferencia un mobiliario con iluminación, un piso bonito, pintado? Es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es el archivo? Es un conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma, soporte, material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos o como fuentes de historia. ¿Listo? Ustedes como Ejército Nacional tienen muchas fuentes de historia. Por eso es muy imperioso que cada uno de nosotros, bueno, de ustedes, reflexionemos acerca de cómo vamos a poder organizar nuestros archivos, aportar ese granito de arena. Si tengo de pronto, por ejemplo, un escritorio que le hace falta pintura, pintemos el escritorio. Si el escritorio se le dañó el gabinete, arreglemos el gabinete, o sea, eso nos quita nada, nos va a quedar bonito, va a ser uso para nosotros porque estamos en los puestos que necesito arreglar el escritorio donde yo estoy, porque pues no hay recursos, generalmente es porque no hay recursos, ¿no? Entonces le toca a uno ahí ingeniárselas y recuperar como ese escritorio, esa silla, si tenemos también bueno, miremos qué silla podemos tener, arreglémosla, comprémosle un rodachín. Yo soy como muy amiga de eso, porque cuando uno arregla las cosas le quedan como nuevas, les quedan bien.
y no hay necesidad tampoco de desecharlas. Bueno, entonces la imagen del archivo es la que les acabo de mostrar. Realmente eso es un archivo que cumple con todos los requerimientos de la ley 594. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Existen 3 tipos de archivo. Aquí digamos que se los representé en diferentes entidades como para hacer la diferencia. Es que tenemos un archivo público. Ese archivo público es un conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. ¿Listo? El archivo privado, que se hace referencia a este, conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios. Y el archivo privado de interés público es aquel que por su valor de la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado por tal por el legislador. Entonces vemos esos 3 tipos de archivos y a nivel Colombia, pues imagínense, tenemos demasiados archivos, tenemos muchísimos, de los cuales no, yo no creo que lleguemos a un 50% que estén organizados. Nos hace falta muchísimo por organizar esos archivos. Bueno, acá seguimos con la otra. Tenemos otro concepto, el famosísimo fondo acumulado. Acá como ustedes pueden ver, o sea, eso está revolcado, eso ni siquiera está apilado en cajas, en costales, ay, ¿qué se me hizo allá? En costales, en bolsas, en un lugar feo, en un lugar en donde no cuenta con los requisitos mínimos de infraestructura. Y es que pues también es como difícil, si nosotros no empezamos bien con ese archivo, ya tener que cambiarlo realmente es todo un reto que se tiene que hacer realmente, porque primero sí tiene que haber una inversión, o sea, sí o sí, sí tenemos que invertir, las entidades lo tienen que hacer. Que no sea lo último en guarachas, bueno, no pasa nada, pero que por lo menos sí tengan las condiciones mínimas de un archivo para que no tengamos esto. Entonces, ¿qué es un fondo acumulado? Son documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio archivístico, determinados de determinada organización y de conservación. Los fondos acumulados son documentos de la carencia de política archivística del Estado, del desgreño administrativo y de los cambios constantes de la administración. Este es un factor también muy interesante, los cambios constantes de la administración, porque nos hace falta sentido común. A los archivos, digamos que hay que quererlos, en el sentido de que somos responsables de nuestras actuaciones. Entonces, no es correcto que nosotros, que porque yo voy a durar acá tanto tiempo, voy a hacer lo que yo quiera. No, eso no es correcto porque le estamos haciendo un daño a la entidad, a esa entidad que nos está dando algo a cambio de nuestros servicios. Entonces, a un futuro se va a generar estos fondos acumulados, porque desde un principio, desde nuestro rol, desde nuestra función, no nos importó. Entonces también es un tema mucho de actitud en el que en estos cambios tenemos que ponerle, como el cuento, ponerle la ficha para que cuando hagamos ese cambio entreguemos algo organizado, ¿sí? Algo bonito que podamos buscar en este sentido. Entonces, generalmente por eso se ocurren esos fondos acumulados, no tenemos tablas de retención, no tenemos nada de eso. Pero la buena noticia es que en el ejército no nos pasa eso, ¿cierto? Porque acá tenemos tablas de retención, inventarios, mobiliario, procedimientos, mejor dicho, estamos QAP con el tema de los archivos. Entonces no debemos de tener archivos acumulados, en teoría, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama ciclo vital de los documentos.
Este concepto se contempla en el artículo 23 de la Ley 594. Las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos están obligadas a conformar sus archivos teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos. Esto permite que los documentos se encuentren siempre donde más se necesite y durante el tiempo requerido por las normas estatales o internas. Este ciclo vital del documento cumple una función súper importante. Son etapas sucesivas por las que se atraviesan los documentos desde su producción, recepción, hasta su disposición final. En esta imagen hace referencia a que todos nosotros estamos dentro de este edificio, dentro de nuestra entidad, ¿sí? A la que llamamos ejército, en la que día a día generamos documentos en ciertos tiempos y guardamos esos documentos en ciertos archivos. Si ustedes se dan cuenta, los ciclos, por eso se llama ciclos, porque cumplen como ciertas fases dentro de la entidad. ¿Cómo se cumplen? Entonces, tenemos un primer ciclo, que es el archivo de gestión. Es ese archivo en el que estamos ahora, aquí y ahora. Momento de gestión, de planeación, elaboración y trámite. El archivo de gestión de oficina es aquel donde se reúne la documentación en trámite en busca de solución de los asuntos iniciados, la cual es sometida a continua utilización y consulta. En estos archivos nosotros debemos de tener un mobiliario adecuado en donde nosotros podamos colocar nuestras carpetas colgantes y organizar, porque acá se inicia a cumplir el principio de ordenación documental. Acá es donde nosotros empezamos. Por eso es que nuestro rol es súper importante, porque es el primer ciclo que tenemos que cumplir. ¿Listo? Luego sigue el archivo central. Momento intermedio, vigencia o plazo precaucional. Es la unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos, trasladados por los distintos archivos de la gestión de la entidad, una vez finalizado su trámite, que sigue siendo vigentes y objeto de consulta. Entonces, cuando nosotros ya dejamos de consultar en estos archivos de gestión, no los podemos eliminar, pero necesitamos transferirlos, pasan a este espacio. Si ven que es importante que las entidades cumplan con estos ciclos, porque así no se van a generar fondos acumulados. Y luego seguimos con el archivo histórico, que es el momento permanente o la fase histórica. Aquí es donde ya transferimos los documentos que sí o sí no se van a eliminar o se van a eliminar muchísimo tiempo después. Por ejemplo, las historias laborales, que son casi como 100 años de eternidad. Entonces, después de un tiempo, pues ellas pasarían, pues, dependiendo, ¿no?, de la situación, de la consulta también. Que sean característicos de la institución, también son documentos que se quedan en archivos históricos, que tenemos que conservarlos porque hacen parte de las actuaciones de nuestra entidad, de nuestra organización. En el primer momento, que está de archivo de gestión al archivo central, hay un tema que se llama transferencias primarias, ¿cierto? Porque pues nosotros no podemos pasar archivos de gestión al archivo central como si nada. No, no, señores. Tenemos que entregar la evidencia de que sí generamos ese archivo, sí lo organizamos y sí lo entregamos, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Entonces tenemos que dejar todo inventariado, ¿listo? Igualmente, cuando está del archivo primario al secundario, también se hace esa transferencia. Entonces, ya con esto, chicos, ¿que nos queda alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué dudas tenemos del ciclo vital? Chicos, ¿están por ahí? No, profe, de tomo, pues, muy interesante. Sí, instructora, acá estamos, todo bien, todo entendido. Ciclo. Es muy sencillo, ¿no? No, eso no es nada del otro mundo.
Bueno, chicos. Me van preguntando entonces. Profe, disculpa un momento, profe. Profe, de pronto hay para informarle, hay mucho personal del Bato 18 que de momento pues están mal de señal, profe, de pronto para tenerlos en cuenta. Ah, bueno, yo les envío entonces ahora más tarde el video, entonces sí, porque ahí sí ya son cosas que nos salen de la... Muchas gracias, profe. Bueno, a ti por informar. Gracias. Bueno, chicos, este es el mismo dibujito, pero diferente. Archivos de gestión es donde hablamos de una fase activa. Archivo central, semiactiva y archivo histórico es documentación inactiva. En donde los primeros, acá, nosotros estudiamos, cuando hacemos esas tablas de retención, los profesionales estudian cuáles son esos valores primarios que tenemos acá que se requieren para esas transferencias. Y luego, para las transferencias que hacemos a un archivo histórico, se tienen valores secundarios y se estudian estas características. Cuando el documento cumple con alguno de esos valores, se va de acuerdo a su determinado archivo. Si son de memorias históricas a nivel histórico, archivo histórico. Si realmente no tiene que ver, sino, digamos, temas contables, archivos centrales. ¿Listo? La norma colombiana también nos ayuda muchísimo a definir cuáles son los temas legales para dejarlos tanto físico como virtual. Como digo, es que virtual. Dejarlos físicos o depurarlos. ¿Listo? Vamos ahora a pasar a una diapositiva, a unos slides en donde vamos a enfocarnos, en donde nos vamos a enfocar en estos ciclos de vida. Ay, me dio un tic en la mano. Ay, bueno. Entonces acá vamos a ver compartir. Acá cena, archivos, listo. Vamos a ver dos normatividades que ustedes ya han escuchado, ya se han familiarizado, que son parte, ¿no?, de los procesos archivísticos de la gestión documental. Empezamos con la Ley 594 del 2000 en el artículo 22. ¡Ay, me pasé! En donde nos dice, la gestión de documentos dentro del concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos, que esos son los ciclos de los que yo les estuve hablando en unas sesiones pasadas. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es proceso? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y cuáles transforman los elementos. Función archivística, actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación. Y archivo total son todos los ciclos, ciclo activo, semiactivo e inactivo. Todo eso es el archivo total, concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. ¿Listo? Entonces acá tenemos, bueno, entonces ese archivo, ¿cómo se cumple ese archivo total? Se cumple con estos pasos: recepción, producción, distribución, gestión, trámite. Y acá tenemos, les voy a poner acá zoom, la unidad de correspondencia, lo vemos en la recepción, en la producción, y también, digamos que en esta parte también es archivos de gestión, ¿sí? Porque es ahí donde iniciamos todo. Donde es distribución, gestión y trámite, archivos de gestión. Cuando pasa a consulta, organización, consulta, archivo central y finalmente disposición final, archivos históricos. Entonces, el ciclo vital de los documentos son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción hasta su disposición final. Entonces, ya lo vimos, archivo de gestión central histórico. ¿Qué nos dice entonces acá?
En la ley 594 nos habla de la formación de archivos. Por eso es que es indispensable que tengamos un archivador en los archivos de gestión. Es que se necesita, muchachos. Nosotros no nos podemos inventar cosas porque es que ya está la normatividad. Si nosotros no tenemos, pues no le exijamos, ¿no? Pues hagamos un pedido en el que le digamos, porque muchas veces los jefes, ellos están en sus ocupaciones y ellos a veces no se dan cuenta de la necesidad que tenemos nosotros. Entonces nosotros también tenemos que hablar y decirle, mire jefe, tengo el archivo desorganizado, ayúdeme a conseguir un estante. Tengo tanto archivo, 1, 2 estantes, 1 vertical, alguna cosita que me ayude a organizar el archivo. Luego seguimos con archivos centrales y luego ya un archivo histórico. ¿Listo? El ciclo de gestión en la fase activa, según la definición de la AGN, venga, les pongo acá como zoom, comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que lo soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. Tenemos cuáles son los valores contemplados, son los valores primarios. Y la duración en un archivo de gestión es de 1 a 5 años. ¿Listo? No debería ser más porque nos llenamos ya de mucha información. Entre menos, más poquito, mejor. Ahí la tarea que tenemos es hacer las transferencias documentales. ¿Listo? Luego sigue el archivo central, semiactiva, en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión, cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y sin objeto de consulta para las propias oficinas y particulares en general. Aquí todavía seguimos viendo valores primarios. Ellos duran de entre los 3 a 10 o de los 30 a los 80 años, dependiendo de la documentación. Ya después de este tiempo, pues se hace ya depuración. Y el último, que es la fase inactiva, el ciclo es archivo histórico, es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. A partir de 10 años, valor permanente, que nosotros a veces podemos identificar esos documentos y no es necesario pasarlo a un archivo central si ya no a uno inactivo, porque ya sabemos que cumplen con estas funciones, con estos valores, entonces ya se van para allá. ¿Listo? Los procesos archivísticos que nos nombran en la ley 594 son 8. Recepción, distribución, organización, conservación, producción, gestión, trámite, consulta y disposición final. Son 8 los que nos muestra la ley 594. Ya nosotros pues anteriormente ya los habíamos mencionado. Entonces, ¿cuál es digamos que la representación gráfica de todo ese ciclo vital del documento? Tenemos la correspondencia o archivos de gestión. Tenemos estas dos cosas en este ítem. La producción son archivos de gestión, distribución y correspondencia, archivos de gestión. Luego pasa una gestión y trámite, correspondencia, archivos de gestión. Luego a una organización que cumple con los 3 archivos. Luego sigue una consulta, entonces correspondencia, archivos de gestión, archivo central, archivo histórico. Luego pasa a un estado de conservación y luego a una disposición final, ya sea para eliminación o ya sea para conservación permanente. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, es muy importante que nos aprendamos esta metodología, porque entonces en nuestros puestos de trabajo vamos a empezar a ser críticos. Nosotros mismos vamos a decir, bueno, yo voy a producir esto, ¿dónde lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿En dónde se encuentra la información? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Quién me está distribuyendo la información? ¿Cuál es la gestión que debo realizar? Y empezamos a ser muy críticos con la información y vamos a evitar más bien esos fondos acumulados que tanto existen en Colombia. Tenemos que dejar esos fondos acumulados porque la metodología existe, muchachos, y es súper sencillo, no es nada del otro mundo. Es algo que usted tiene que hacer todos los días
lo que usted hace en su trabajo, organizar, archivar, eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Listo? Bueno, acá tenemos un slide más resumido como de los procesos del ciclo vital de los documentos en las diferentes unidades, transferencias primarias y transferencias secundarias. Inventarios documentales siempre son importantes y esos inventarios documentales se mueven bajo las tablas de retención documental. Por eso es importante que esas tablas estén actualizadas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Igual ustedes ya tienen mucho conocimiento de las tablas. Y les cuento que tenemos otra ley que nos habla de los procesos de la gestión documental, que es en el decreto 1080 del 2015. ¿Cuál es la diferencia prácticamente? Les voy a mostrar acá. Nos hablan de 6 procesos básicamente: planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia y disposición de los documentos. Estas planeación, producción, si ustedes se dan cuenta, nos hablan en el documento en el que yo les relacioné la semana anterior. La semana anterior, sí, la semana anterior. Entonces, tenemos procesos transversales, ¿cierto? En donde la entidad genera una planeación archivística, que era lo que estábamos hablando la vez pasada, que el compañero Jonathan nos estuvo colaborando. Primero tenemos que hacer esa planeación a nivel entidad, ya luego sigue esa producción, luego sigue esa gestión y trámite, esa organización en nuestros puestos de trabajo, luego esa transferencia, o sea, ya organizamos, cumplimos un ciclo vital, transferencia. Y luego disposición de los documentos. Y ya, ahí se acaba. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La conservación a largo plazo. ¿Cómo lo vamos a conservar? Por medio físico o electrónico. Y la valoración. Tenemos varias herramientas para los procesos de la gestión documental, que está el programa de gestión documental, que también lo vamos a hablar un poco más adelante, el programa y el PINAR también. El diagnóstico integral de archivos también es supremamente importante. Y acá ya tenemos entonces el resumen, conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad en cumplimiento del contexto administrativo, la gestión y trámite. Bueno, nosotros ya habíamos visto como cada uno de ellos. Veamos estos dos, que estos sí no los hemos visto. La preservación a largo plazo, conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro de almacenamiento. Y la valoración es un proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final, eliminación o conservación temporal definitiva. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, igual pero diferente. Lo que cambia prácticamente es acá en los temas de la planeación. En la ley 594 nos habla más como de esa unidad de correspondencia, de esa producción, de esa gestión. ¿Listo? Aquí, bueno, acá nos hablan de las unidades de correspondencia, producción, ingreso, gestión y trámite, preservación, archivos de gestión, archivos centrales y archivos históricos. Y ya con esto, entonces acabamos los conceptos básicos que hacen parte de la gestión documental. Entonces, para esto, para hacer esa sensibilización, les tengo una actividad dinámica, una actividad súper chévere. Les voy a compartir un link para que ustedes, acá, editar. Ay, no, ¿qué hice? Por allá moví algo. Les voy a compartir este link al Meet. Es un laberinto en donde ustedes van a...
Les voy a copiar aquí al chat. Vamos a jugar un momentico. Se los voy a compartir ahí al chat y se los voy a compartir también al WhatsApp para que por favor ingresen de manera individual o grupal y realicen este pequeño juego. Recibe QSL, TKS QAP. ¿Listo? Entonces, por favor, ingresamos, participemos. Y ahorita en un segundito, pues en un segundito no, les voy a dar por ahí 10 minuticos a ver quién nos queda de primero y hacemos ya la terminación de la sesión. Entonces, adelante, les voy a dar un momentico. Duke. ¿Sí los dejo ingresar al juego? ¿A la actividad? Que nos dice Ana María, que tiene nombre de mujer, pero es otro. Ana María Palomino. ¿Quién está conectado con ese nombre? Profe, ahí se ingresó, pero eso es como un jueguito de manga, ¿no? Come monedas. No lo logro entender. Es como el de, bueno, se los voy a mostrar. Vamos a hacerla acá, la socialización. Es como un Pac-Man. Sí, pero ¿cuál es el fin, profe? Sí, ahí les van a preguntar los conceptos que acabamos de ver. Son 8 conceptos que les van a preguntar. Entonces, vamos a hacer. Intro, las letras se ven muy pequeñas, las preguntas casi no se logran ver. Ah, bueno, entonces hagámoslo acá. Hagámoslo acá a ver si logramos de pronto revisarlo. Documento de archivo. ¿Qué es un documento de archivo? Entonces, la idea es que ustedes identifiquen, de acuerdo a lo que vimos, cuál es la casilla. ¿Es la evidencia de acciones repetitivas? ¿Es único dado? ¿O es el de acá? Es el registro de información producida. Entonces, digamos que es este. Entonces, la idea es que no se dejen coger del bichito azul. Ustedes son del rojo, ¿no? Y, ay no, venga, devuélvase. ¿Listo? Y luego sigue la otra pregunta. ¿Qué es un archivo? Ciclo vital de los documentos. Acuerdo el artículo 23 de la ley 594, no. A ver, vamos a mirar este otro.
Ay, me mataron. Se dejó Común. comer. No, no, no. Ah. 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 Ay, no, usted me echó la sal. Bueno, la idea. Ay, solo tienen una oportunidad. No los deja más, no se pueden morir varias veces. Entonces, así es el jueguito, ¿listo? Son los conceptos básicos que vimos de la gestión documental y la idea es que ustedes con el muñequito se vayan a la casilla que es correcta. Entonces, bueno, me avisan, me levantan la mano, ¿quién logra pasar las 8 preguntas? Ay. Bueno, por acá ya nos están mostrando ganadores, pero les cuento algo, no sé por qué no me sale a mí, tan raro. No me salen los del podio. Ah, bueno, ya Ramiro Carreño, un tiempo de 2:35, Martínez, Juan Manuel, John Jairo Quimbayo, bueno, pero aquí no sé si fue que pasaron solo uno o que fue una sola pregunta. Sí, profe, eso indica que respondieron una pregunta. Ah, no, son 8. ¿Y solo respondieron uno? No, no, señor. No se las valgo. Vuélvanlo a repetir. Pasó como la profe. Solamente respondió una. Ay, yo era un ejemplo, yo era un ejemplo. Lo que pasa es que en la segunda me comí el bichito. Vamos a ver quién más. Del documento. Ninguna de las anteriores: archivo de gestión, archivo central, archivo gestístico, valores primarios. Características de un documento: localizado, recuperado, presentado en historia. Autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, cambio inalterable. Game over. Documentación.
Profe, una pregunta, ¿la puedo volver a repetir o ya no se puede? La puedes repetir las veces que quiera. Ok. ¿Listo, profe? Profe, ahí le dice llegué hasta las 5, pero no sé por qué no me aparece ahí en la clasificación o algo.
Profe, tiene el micrófono cerrado, no se le escucha nada, profe. Ay, qué pena. De razón. Estaba en Camilo Andrés Rico. Ulises Monríos. David Rogelio González. Ramiro Efraín Carreño. Presente, profesora. Presente. Ahí estamos mal de señal por acá. Ramiro y David. Listo. Ramiro, presente. Listo. Eduardo de Jesús Triviño. Está. Bernardo Abril Sandoval. Profe, él está que la escucha con nosotros, profe, con Alejandro Spitia y Guerrero. Listo. Muy bien, Alejandro Espitia. Y Guerrero, vamos a ver. Guerrero. Bueno, ahorita me avisa. Lili Joana Rodríguez. ¿Dónde está? Jessica Paola Chavarro. Otoniel Mejía. Jorge Enrique Gutiérrez. Jorge, no está. Juan Manuel Mesa Romero. Harold Hernández Morales. Presente, profe. Presente, profe. Vamos en la escuela. Sí. ¿Quiénes me dijeron ahorita? Juan Manuel y Eduardo. Juan Manuel Mesa. Juan Manuel Mesa. Listo. Harold Hernández Morales. Presente, profe. Muy bien. John Uribe Montoya. Ahí está. Héctor Luis Guerrero. Presente, profe. Bien. Héctor Luis, Adriana, las niñas Vega Rincón. Presente, señora. Listo, muy bien. Jonathan Ángel Medina Mora. Presente, profe, buenas tardes. Hola, Jonathan, muy bien. Juan Carlos Betancourt. Juan Carlos, mira, no está. Víctor Hugo Martínez. Presente, profesora. Bien. José Evedín Méndez Bonilla. José, bueno, no está. Nicolás Riveros. No está. Duerme Manuel. Presente, profe. Bien. Andrés Felipe Méndez. Presente, instructora. Muy bien. Juan Sebastián Becerra. Profe, yo sí estoy en clase titular libre. Instructora, cada vez está conmigo. Pues, listo. Muy bien. Diego Armando. Profesora, presente. Y Adrián Jaramillo. Adrián no está. Bueno, ¿quién me hizo Profe, falta? buenas tardes a Juan López. Eduardo Camargo, profe. Profe, Valentino Alexander Rodríguez. Alexander Rodríguez. Sí. Listo, Alex. ¿Quién más? Juan López. Eduardo Camargo. Juan López. Uno a la vez. Listo, Juan. ¿Quién más? Eduardo. Martínez Álvarez. Eduardo Arturo Camargo. Listo. ¿Quién más? Martínez Álvarez Juan Manuel. Juan Manuel. Martínez Álvarez Juan Manuel.
Ah, sí, muy bien. ¿Quién más? Riveros, Tayú y Nicolás Riveros. Ay, sí, Nicolás Riveros, sí. ¿Quién más? Buenas tardes, soldado profesional Males. Venga, pero ustedes, ¿cómo así? ¿Estaban conectados o no estaban conectados? Yo los llamé y ¿dónde estaban? Profe, yo creo que fue cuando no se le escuchaba, cuando no tenía audio. Ah, de pronto, de pronto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Males y Bachiales, profesora. Leonardo Pérez. Leonardo Sandoval. Ay, sí, le había puesto la I. ¿Quién más? Males y Bachi, profesora. Males. Ah, sí. Muy bien, listo, Males. ¿Quién? John Uribe. John Uribe. Venga, me los toca. Uribe. Ah, sí. No, Uribe. Me imagino. Uribe, listo. ¿Ya están todos o nos falta? Martínez ya, instructora, no. Becerra, Acuña, Juan Sebastián, empecé. Juan Sebastián. Bueno, venga. Juan Sebastián Becerra Acuña. Ah, sí, ya estás. Listo. ¿Alguien más? Diego Betayú, profe. Ah, Diego, sí. Diego, Betayú. Ah, listo. Listo, muchachos. Ahora sí quedamos QAP. Ahora sí los veo. Ahora sí. Bueno, chicos, entonces la idea es que ustedes estudien ya estos conceptos, que nos los memoricemos, nos los aprendamos para que entonces a la medida que vamos en las sesiones, pues yo ya les voy hablando más en términos, digamos que en un lenguaje archivístico y ya con eso tenemos entonces para seguir trabajando. ¿Listo, chicos? ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? ¿O vamos bien hasta el momento? No, profe, vamos bien hasta el momento. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, muchas gracias por la participación. Mañana nos vemos nuevamente entonces a las 3 de la tarde por la misma hora, el mismo canal. ¿Listo, chicos? Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, instructora.